En el año 1986, Batman llegaba al número 400 y su popularidad estaba on fire. DC pidió a varias celebridades que compartan algo que les guste del Caballero a la Noche. Unas simples palabras, algo para hacer mucho más especial el número. Y ahí mismo es donde entra el señor Stephen King. Lo tienen, ¿no? Se lo conoce como uno de los autores más grandes de terror. Algunas de sus obras más conocidas son Misery, Carrie o It. Incluso ya hablamos de Outsider en el episodio número 7. Sus palabras fueron tan elaboradas, tan inspiradoras hacia el murciélago de Gotham, que solo se utilizó ese texto para el número. Su descripción fue tan perfecta que todos los fanáticos de Batman nos hemos sentido así alguna vez, o sea, nos sentimos identificados. Dicho texto se llama Why I Chose Batman, ¿por qué elegí a Batman? Y lo escribió a modo de ensayo. Vinieron de lugares muy lejanos a salvarnos de seres llenos de maldad. Mientras tanto, en este podcast disfrutamos de su guión y dibujo. Sobredosis de cómics. No importa el multiverso. Ahí estaremos. Hola gente, ¿cómo va? Si es la primera vez que me escuchás, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fontañez y esto es Sobredosis de Fandom. Un podcast donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de lo que todo el mundo alrededor nuestro está cansado de escucharnos hablar. Hablamos de cines, series, libros y cómics. Este es el episodio número 31 y, como ya les dije antes, voy a leerles el ensayo ¿Por qué elegí a Batman? Porque yo también elijo a Batman. No busque más. Sobredosis de Fandom es lo que tenés que escuchar. Cuando era niño, ciertas preguntas tenían que ser contestadas, o al menos discutidas. Si hallarles una posible respuesta era imposible. Una era si creías que en la Serie Mundial la racha sin hits de Don Larsen era maestría, destino o simplemente una tonta suerte. Otra se refería a lo que se encontraba dentro de las pelotas de golf, es decir, todos sabíamos lo que se encontraba en la superficie blanca, millones de ligas, pero había algo más en el centro exacto. Un líquido que muchos creían era el veneno más letal del planeta. Otros consideraban que era una sustancia tan peligrosa que te destrozaría los dedos al contacto, dejando los huesos. Y otros incluso creían que era un explosivo que detonaría al contacto con el pavimento. Estaba la pregunta del por qué los personajes de Disney llevaban guantes blancos. La pregunta de que si existía un set completo de cartas verdes de David Crockett. Las rojas eran simples de conseguir, pero las verdes eran particularmente escasas. La pregunta de si saldrías de cabeza en China si existiera la posibilidad de cavar un hoyo de aquí hasta allá, por el centro de la Tierra. Eran preguntas que se contestaban cuando tenías mucha pereza de nadar hasta la balsa. Solo te tirabas a reposar en la playa. O cuando caminabas a casa desde el campo de béisbol en un acalorado verano, con los pies quemándose dentro de tus tenis. O antes de dormir en los campamentos. Y una siempre era esta. ¿Prefieres a Batman o a Superman? Yo siempre elegí a Batman. Me imagino que muchos amigos míos no se acuerdan de los cómics ni de la pregunta. Pero me alegro de contarles que yo jamás crecí. Solo me salió pelo en algunas partes de mi cuerpo y desarrollé una gran responsabilidad en el corazón. Teniendo amigos que vivieron lo mismo. Amamos a nuestra esposa e hijos. Hacemos nuestros trabajos, pero también seguimos leyendo cómics. Y yo todavía elijo a Batman. Esto no es para decir que no me gustó Superman. Permítanme decirles a todos los que aúllan por mi sangre, incluyendo editores, escritores e ilustradores que darían sus vidas, honor y sus sagrados cheques por proteger la imagen y el buen nombre del Hombre de Acero, que me gusta mucho. No podía no agradarte, porque era de los buenos, y, al contrario de los pensamientos de algunos estúpidos de antes y ahora, los niños se sienten naturalmente atraídos a los buenos. Gracias a Dios. Porque contaba
con todos los geniales poderes, por tener un repertorio variado de enemigos para batallar, incluyendo el pequeñuelo con el impronunciable nombre de, al que todos pronunciamos, Mixtaplik, y que para regresarlo a la cuarta dimensión debías engañarlo a decir King Slap o algo por el estilo. Porque contaba con impresionantes amigos como Perry White, que era el J. Jonah Jameson mucho antes de que el trepaparedes se graduara de los pañales a los pantalones. Pero había algo de Superman que siempre encontré un poco... déjame ver. No decepcionante, eso no es lo que quiero decir. Pero esperen, lo tengo. Preordenado. Era muy fuerte para mí, demasiado capaz. Quizás porque yo era un niño que usaba gafas gruesas, o tal vez porque el concepto de invulnerabilidad le daba una ventaja injusta. Ser bueno siempre debe ser más difícil que ser malo. Tomen por ejemplo el superaliento. ¿Es justo poder soplar a Metrópolis después de que Lex Luthor la hizo volar sobre el Atlántico con jets de poder nuclear? Quizás, pero yo tenía algo de complicaciones con el concepto. Contaba con su talón de Aquiles, desde luego, pero era, al menos hasta que los editores empezaron a confundir la kriptonita roja, la kriptonita amarilla y quizás hasta la kriptonita color pistache, demasiado pequeño. Batman, sin embargo, era solo un tipo. Un tipo rico, sí. Un tipo fuerte, lo concedido. Un tipo inteligente, apuesto a que sí. Pero no podía volar. Pienso que eso formó mi preferencia más que otra cosa. Recuerdo los anuncios para la primera película de Superman. ¿Se acuerdan de la primera película de Superman, gente? Allá en el pasado, cuando el mundo era joven y los dinosaurios rondaban la Tierra. Los que decían, ¿vas a creer que un hombre puede volar? Bueno, yo no creía. No en la película y no en los cómics. Irónicamente, lo más cercano que llegué a creer fue con su serie de televisión. Pero cuando Batman bajaba de una cuerda hacia la guarida del Joker, o paraba al pingüino de tirar a Robin en un recipiente de grasa en ebullición con un Batarang bien lanzado, yo creía. No eran cosas habituales, les concedo eso amablemente, pero eran cosas posibles. Podía creer en un justiciero enmascarado que se columpiaba de cuerdas, lanzaba boomerangs con excelente precisión y conducía como Richard Petty intentando llevar a una mujer embarazada al hospital. El superaliento era difícil de creer, pero alguien que conservaba un pequeño compuesto para disolver las laboriosas cuerdas con las que los pillos del mundo siguen insistiendo en atarte, en un compartimiento de su cinturón, una linterna de alta potencia en otro, y en otro, un compartimento con un anestésico. Batman ponía a dormir con dardos especiales 10 años antes de que se usara para sedar animales salvajes o personas. Bueno, ese estilo de tipo era mi estilo de tipo. Aunque recibió sus propios ejemplares, es Detective Comics lo que más relaciono con Batman en mi mente. Realmente era un detective, con las características de una aparente inmortalidad como la de los modernos superhéroes. Esos hombres del Olimpo lo rechazaron. Tenía que ser un detective. No podía contar con un superaliento para regresar Ciudad Gótica a su sitio original tras un crimen. Debía detener al Acertijo o a quien quiera que fuera el villano antes de que accionara los jets de poder nuclear. Como Sherlock Holmes, Batman miraba los rastros que dejaban los malos. Tomaba las huellas, sacaba muestras de cabello de la escena del crimen y tomaba testimonios. Tenía expedientes, también como Holmes, de la forma de operar de varios criminales. Buscaba patrones, sabiendo, como todos los grandes detectives, que si encuentra un patrón, puede estar esperando al villano en su siguiente parada. Batman vivía con un ingenio y combatió y desarmó, en ocasiones de modo brillante, a alguno de los mejores villanos jamás creados. Detuvo, desde robos de joyerías hasta planes bien diseñados. Y conseguía vivir una vida alterna al mismo tiempo, esa de Bruce Wayne, prominente millonario. Recaudaba dinero, en los 60 recaudó más inteligencia y hasta recaudó un compañero, Dick Grayson. Oh, y otra cosa, quizás la real razón por la que me agradaba más que el otro tipo. Existía algo siniestro en él. Así es, ya me escucharon. Siniestro. Como la sombra y el hombre luna de los pulps, como un vampiro, pero no como virgen.
Jamás pensé en eso, gente. Batman era una criatura de la noche. Desde luego, se le veía combatiendo el crimen durante el día de vez en cuando, pero generalmente era una figura en las sombras, o un hombre de sombría apariencia apareciéndose a través de una ventana en alguna hora de la madrugada, con su capa flotando como una gigante sombra. En esas viñetas de Batman que entraba a la fuerza, notabas casi siempre el miedo en los rostros de los malvados a quienes estaba por jalar por el retrete. Y yo siempre me identifiqué con esas expresiones. Claro, yo pensaba, y todavía lo hago, sentado junto al árbol en mi jardín, o en la regadera, o en el retrete, o como un niño bajo las sábanas con una linterna. Así es. Deberían verse aterrados. Seguro que yo estaría aterrado si algo de ese tipo me sorprendiera a la fuerza así. Tendría miedo aún si no hubiera hecho nada malo. Su hora era la noche. Las sombras eran su sitio. Como el murciélago, de quien tomó el nombre, él veía a través de sus manos, piernas y oídos. Como Bruce Wayne era jovial, distinguido, lleno de elegancia y encanto, un tipo fácilmente identificado en su biblioteca repleta de libros alineados con un vaso amplio de brandy en una mano y en la otra una botana. Pero cuando la batiseñal flotaba contra uno de los rascacielos de Ciudad Gótica, o tal vez una parte baja de una útil nube pasajera, una siniestra y seria criatura emergía de la baticueva. Le podías disparar y sangraría. Podrías darle un buen golpe a la cabeza y se doblaría, al menos por un instante. Pero nunca podías detenerlo. Desde la cancelación del poco placentero programa de televisión hasta el 82 o algo así, Batman vivió en las sombras, no solo como un personaje, sino también como un personaje ficticio que se publicó. Hubo una época, no me molesta de compartirlo con ustedes, cuando me ponía a repasar los puestos de periódicos con detenimiento y algo emocionado, cerca de la mitad de mes, seguro que el justiciero enmascarado estaría desaparecido. Un personaje que simplemente se desvaneció en el silencio y el pasillo de la oscuridad, donde creaciones increíbles como John Jones, Manhunter de Marte, Plastic Man, Black House, Captain Marvel y Turok, hijo de la Roca, habían terminado antes que él. Parece que estuve mal en preocuparme. Parece que no puedes derribar a un viejo murciélago. Durante los últimos 4 años o algo así, una de dos cosas han pasado. Nuevos fans se han interesado en las hazañas de Batman, o algunos de los viejos fans han estado tomando lugar nuevamente. De cualquier manera, el despegue en publicidad y las triunfantes ventas de The Dark Knight Returns de DC, quizás la más exquisita pieza del arte de un cómic jamás publicado en una edición moderna, parecieron asegurar el éxito continuo de Batman. Para mí, un gran alivio y un gran placer. Quiero felicitar al enmascarado por su larga y valiente historia, agradecerle las horas de placer que me ha entregado y desearle muchos años más de un heroico deber de lucha contra el crimen. Ve tras ellos, grandote, que tu batiseñal jamás falle, que tu batimóvil jamás se quede sin el combustible con el cual corre y que tu cinturón jamás se encuentre sin accesorios en un momento crucial. Y por favor, jamás vengas a atravesar mi ventana en la mitad de la noche. Me darías un susto que probablemente me causaría una hemorragia. Y además, grandote, estoy de tu lado. Siempre lo estuve. Sobredosis de fandom. Si te gustó el contenido de este podcast, metele una sobredosis de likes. Compartilo y publicalo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Si querés escucharlo en formato de podcast, buscalo en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y cualquier plataforma de podcast. ¿No me dejaste un comentario? ¿Se puede saber qué estás esperando? Dale, pillín, deja uno. Te dejo mis redes, así me seguís. La estoy haciendo larga, así que me rajo. Mi nombre es Pablo Fonteñez, buena vida. Chau. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de fandom.